nos acompaña ya en nuestra sala de esta mañana Guillermo Acosta, es otorrinolaringólogo, ha estado ya en otra ocasión en el programa. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar nuevamente con usted. Un placer para mí estar esta mañana con ustedes. Bienvenido a esta casa. Esto es aquí una familia. A medida que nuestros invitados vienen más de una ocasión, se convierten también en familia, ¿no? Y sobre todo para abordar temas tan importantes y que la gente pues siempre quiere buscar respuestas. Esta me interesa, ¿eh? Sinusitis, doctor, en la Aguda. cual pues, bueno, pero él decía, vamos a comenzar por toda la sinusitis en general para que la gente pues sepa y pueda también tener un diagnóstico, porque la gente comienza a decir, tengo sinusitis, quizás es una rinitis, quizás es otra complicación, pero a todos le llamamos por un nombre. Entonces, vamos primero a definir qué es una sinusitis, doctor. Bueno, la sinusitis se define como la inflamación. Primeramente tenemos que entender que la nariz se divide en fosas nasales y senos paranasales. Entonces, esa mucosa que recubre los senos paranasales, cuando se inflama, ya podemos hablar de sinusitis. Al inflamarse produce una serie de signos y síntomas que caracterizan esta enfermedad, esta patología o esta condición que tanto trae malestar al individuo. Entonces ya en ese caso hablamos de sinusitis. Se divide en dos grandes grupos que son las sinusitis agudas y las sinusitis crónicas. Y la sinusitis crónica a su vez se subdivide en sinusitis crónica con pólipos, que son esas masas de tejido polipoideo que crecen dentro de la mucosa de los senos paranasales, y la sinusitis crónica me sin imagino pólipos. que obstruyen también. Sí, uno de los síntomas principales es que obstruye la fosa nasal y eso causa un impedimento al paciente para respirar bien. Muy bien, ¿cuáles son? Empecemos a detallar, ¿no? La sinusitis aguda, por un lado. ¿Cuáles son esos síntomas? Y viéndola como, digamos, como diferenciándola de la sinusitis crónica, ¿y cómo diagnosticarla, doctor? Aguda, como su nombre lo dice, son síntomas que se presentan de forma espontánea y causan fiebre, malestar general, obstrucción nasal, una secreción purulenta que en su caso puede ser, dependiendo del germen, puede ser fétida, con mal olor o sin mal olor. Provoca también dolor en áreas de la cara por la presión que ejerce en esas cavidades de los senos paranasales. Y ya la crónica pasa a ser cuando los síntomas se establecen y duran más de 21 días, podemos decir que es una sinusitis crónica. O sea que los síntomas en general son los mismos, solamente es la diferencia, usted me corrige, doctor, del tiempo. La diferencia es por el tiempo, en tiempo. que una persona los padece. Sí. Porque hay personas, y ahí por favor oriéntenos, hay personas que suelen decir que no salen de una sinusitis, que ese es como su día a día, que eso no se cura. Son crónicos entonces. La verdad, sí, ese ya pasa a un estado crónico. Ciertamente, la sinusitis crónica no es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable, porque depende mucho del estado alérgico del paciente. Dependiendo del caso que sea, el tratamiento pasa a ser con medicamentos o quirúrgico. Cuando ya, por ejemplo, la sinusitis crónica con pólipos, esa en su mayoría el tratamiento es quirúrgico. ¿Y qué buscamos con el tratamiento? Quirúrgico, permeabilizar esos senos, esas celdas que están obstruidas por el engrosamiento mucoso que existe en esa mucosa que los recubre, y así el medicamento pueda llegar de manera más favorable y más adecuada a esas áreas donde no llega de forma fisiológica. Pero ¿cómo Doctor. es esa cirugía, doctor? Para como poder profundizar un poquito allí, Bueno, gracias. de ese tratamiento quirúrgico como tal, o sea, ¿cómo es? ¿Qué Porque tan estamos complicado, hablando qué tan de las rápido? fosas nasales, entonces uno dirá, ¿será ambulatorio, no será ambulatorio? ¿Cómo penetran hacia las fosas nasales y pueden retirar los pólipos? ¿Cómo es? Bueno, gracias a los avances que surgen y las nuevas tecnologías, esta cirugía se caracteriza por ser mínimamente invasiva hoy en la actualidad. Entramos con instrumentos
micrométricos y lentes endoscópicos a través de la fosa nasal, de los orificios que tenemos en la nariz. Y eso nos permite llegar a áreas donde en el pasado no podíamos llegar. Y de esa manera poder permeabilizar esas celdas y drenar esas secreciones y quitar ese engrosamiento que existe en la mucosa. Y con eso el paciente siente un alivio instantáneo, inmediatamente después de la cirugía. La cirugía es ambulatoria, dependiendo del caso y dependiendo de las circunstancias que transcurran durante el acto quirúrgico, pero es un procedimiento muy seguro. El paciente ya, si se opera en la mañana, en la tarde está en su casa, respirando adecuadamente y sintiendo. Doctora, esta cirugía? La cirugía de nariz en general no duele ni presenta molestias. Particularmente en mi caso, yo no dejo ningún taponamiento, no dejo nada obstruyendo la fosa nasal, porque con un buen abordaje quirúrgico y una buena maniobra quirúrgica, el paciente no presenta ningún tipo de complicación. No, y lo que molestaba ya fue retirado, porque lo que molestaba era eso, el no poder respirar. Doctor, aquí para nadie es un secreto que el dominicano se automedica, cree que se la sabe, hace unos brebajes, tengo un frío en la cabeza, eso tiene que ser la sinusitis, me voy a poner unas hojas. ¿Qué le podemos decir a esa población que todavía pues entiende que la medicina natural, que es muy efectiva, porque no voy a decir que no, el té de que no sé qué, me ayuda mucho, los vapores. Hay un remedio de ajo ahí que tiene su fama. Los vapores que nos ayudan también a respirar mejor. ¿Cuándo podemos ir al médico? ¿Qué podemos hacer de toda esa medicina natural que sea bueno y factible para un paciente, y otras que serían un poco quizás que en vez de mejorar puedan entonces acarrear más dificultad a esos pacientes? Bueno, ciertamente esos remedios naturales ayudan en cierta parte con el cuadro clínico del paciente. De eso yo solamente recomiendo los vapores, las inhalaciones con vapor y el extracto de eucalipto, que sí está demostrado científicamente que ayuda a reducir la inflamación de la mucosa nasal y por lo tanto la respiración del paciente. ¿Con eucalipto o con el mentol famoso? No, el mentol. El mentol irrita. Ok, bueno, pero es que bueno decirlo, porque hay mucha gente que entiende que sí y quizás buscando la mejoría, pues entonces se hace daño. Claro. No, lo que recomendamos encarecidamente es que nos visite a la consulta o a su médico de preferencia, y así nosotros podemos ¿Pero qué es lo que pasa con el mentol, doctor? Porque bueno, ahora hay que romper un mito y de repente le estamos dando en una parte muy, aquí como el sentimiento dominicano. Muy sensible. Que hay gente que con ese mentol pues no come cuento. ¿Qué es lo que pasa si usamos el mentol? ¿Qué ocurre ahí? Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por favor. Póngase un poquito de mentol en la esclera del ojo, en la conjuntiva. Irrita. Y ya verá lo que pasa. Entonces lo mismo pasa con la mucosa nasal. Al inhalar ese vapor con ese mentol, pues lo que va a provocar es una reacción inflamatoria. Sin embargo, el eucalipto, hay personas por sus propiedades naturales. Sí, hay personas que lo hacen o que igual hacen uso de los aceites esenciales y en difusores y demás, y suelen tenerlo como una práctica cotidiana, ¿no? De que haya como este ambiente con olor a eucalipto. ¿Es también favorable? Sí, claro, eso es encarecidamente. Doctor, estamos atravesando República Dominicana y con más frecuencia el famoso polvo del Sahara, y ahí con eso pues se revoltean las alergias, y con las alergias pues también trae consigo irritación en los ojos, irritación en la mucosa, irritación en la piel. Esto es ya recurrente en República Dominicana, y tenemos que lidiar y vivir con esto, porque obviamente pues nos llega este polvo y ciertamente pues recrudece, si se quiere, algunas afecciones que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Porque ya esto va y viene y no se detiene. Sí. Bueno, el polvo de Sahara, como su nombre lo indica, es un polvo. Son moléculas y partículas
que andan en el aire y entonces cuando estamos en contacto con ellas, dependiendo la persona, pues algunos van a sufrir una reacción alérgica mucho más grave que otras. Entonces, cuando suceden estos casos y cuando ese viento favorece la propagación excesiva de ese polvo, pues lo mejor es resguardarnos y usar mascarilla para no estar en contacto directamente con esas partículas que muchas veces tienen alérgenos que influyen directamente en la calidad de vida del paciente. ¿Va de la mano las personas que se aprietan con las personas que tienen sinusitis? Sí, claro. ¿Se suelen relacionar Sí, estas condiciones? sobre todo si son, porque cuando usted se refiere a que se aprietan, generalmente corresponde a un estado de asma del paciente. Sí. Entonces, ¿qué es el asma? El asma es una condición alérgica que sufre el individuo y por lo tanto se inflaman las células de la vía respiratoria baja. Cuando eso sucede, tiene una relación directa con las células de la vía respiratoria alta y también provoca rinitis, sinusitis, que muchos pacientes que sufren de asma y que se aprietan del pecho confunden mucho los síntomas con los de la sinusitis y de la rinitis. Bueno, importantísimo, doctor, ya para cerrar el tiempo se nos ha agotado, poder permitirle que dé un mensaje a todos los televidentes y de repente enfatizar en lo que usted como especialista dice, mira, hay una necesidad de llevar este mensaje a la población. ¿Cuál sería ese? Traten de no usar medicamentos indiscriminadamente, ni fármacos ni medicina natural. Ni hacerle caso a lo que dice el vecino, que muchas veces lo que vamos es a empeorar nuestra condición. Trate de visitarnos a la consulta o a la localidad médica más cercana a la suya para poder orientarlo y poder ayudarlo con su problema. Y si es un caso de sinusitis, entonces ir al otorrinolaringólogo, no al neumólogo, porque ahí entonces hay todo un tema, doctor. El tiempo se nos ha agotado, sí, pero de referimiento, porque usted llega a veces al neumólogo, a mí me ha pasado, y el neumólogo te aborda toda la condición. Te dice, no, es a un otorrino que tienes que ir. Pero deberías ir a un otorrino porque es la sinusitis y no el neumólogo quien la aborde. Claro, eso es todo un principalmente tema si la congestión, si se presenta con congestión nasal o rinitis, preferiblemente acudir primero al otorrinolaringólogo. Excelente. Y a propósito de eso, ¿dónde la gente puede buscarlo? ¿Cómo la gente puede ir a la consulta del doctor Acosta? Pues puede visitarnos en la Clínica Independencia Norte y en el Centro Médico Hispánico en Alma Rosa II. Excelente. Bueno, pues ahí tenemos al doctor otorrino, el doctor Acosta, Guillermo Acosta, no me va a olvidar ese nombre, claro que no. Guillermo, un abrazo a mi hermano Guillermo Alfonso, que por cierto, bueno, pues estamos medio aparentados aquí, conoce también a un primo mío, sobrino de mi padre, Octavito, como le decimos, porque imagínate, Octavio el papá. Entonces, bueno, la verdad, doctor, qué bueno que pueda pues traernos orientación en el día de hoy, hablarnos de lo que está padeciendo y ahora con mayor frecuencia la población dominicana a propósito también del polvo del Sahara. Así que ahí están las recomendaciones médicas que son también las más oportunas y las más justas. Así que, doctora Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros